Nueva entrevista para el canal de YouTube de los ruralistas, la comunidad de propietarios de alojamientos rurales y fans del turismo rural. Empezamos el 2024 con muchas cosas nuevas en la comunidad y una de ellas es que se va a dar a conocer cómo está el turismo rural en otras partes del mundo. Y por eso hoy es uno de los invitados que nos va a dar un poquito de información sobre Bolivia. El invitado es Tomás Civilia, que es copropietario y director general de la empresa La Paz On Food. Además, es un experto en operaciones turísticas en los Andes centrales, en turismo rural y turismo comunitario. Así que de primeras, ¿cómo está el turismo rural en Bolivia? Gracias por la invitación, Estrella. Un gusto participar hoy. ¿Cómo está el turismo rural en Bolivia? Bueno, quizás hay que explicar un poquito para la gente que no está muy ubicada en la geografía y en el contexto acá en los Andes centrales de qué tipo de país estamos hablando. Entonces, un par de palabras cortas al respecto. Estamos hablando de un país que tiene aproximadamente 1.100.000 kilómetros cuadrados, con una población de 11 a 12 millones, el censo viene este año, de modo que la densidad poblacional es muy pequeña para un área muy grande. Si eso le sumas que tenemos 3 ciudades metropolitanas, La Paz en la cordillera y el altiplano, que son al mismo tiempo las zonas geográficas, Cochabamba en la zona de los valles interandinos y Santa Cruz en la zona de los llanos bajos, llamémoslos amazónicos de la cuenca del Río de la Plata, te das cuenta que hay mucho espacio, lo rural es enorme, pero la población no está muy dispersa, está concentrada ya en el 70% en las ciudades. Eso por un lado. Y por otro lado, el tamaño del turismo en Bolivia. Me imagino que en tu canal el público es, me imagino sobre todo español, no lo sé, dime tú un poco para saber también. El 90% español, el 90% español, seguido de Argentina y México. Ok. Los argentinos y los mexicanos, sobre todo los argentinos, creo pueden entender esto también, porque también viven en un país muy amplio, con la gente concentrada en centros por acá. Nuevamente, en Bolivia tenemos mucha gente viviendo en las ciudades, poca gente viviendo en el campo. Eso ha sido un cambio de los últimos años. Y el tamaño del turismo, si hablamos de un turismo extranjero, digamos, es muy pequeño. Bolivia tuvo, pongamos antes de la pandemia, un poco más de 1 millón de turistas por año. El 2023, con suerte, habremos llegado a 600.000, 700.000 turistas extranjeros. De modo que el mercado es pequeño para un turismo que exige, digamos, servicios de alta calidad. Y los bolivianos, al ser históricamente uno de los países económicamente más deprimidos de Sudamérica, no viajábamos por turismo, o sea, no hacíamos turismo. Si viajábamos los bolivianos era para visitar la familia o para hacer comercio. Recién con la pandemia ha empezado el tema que los bolivianos empezaron a viajar dentro de su país y gracias a un boom económico de los últimos 10 años, que ahora está declinando, los jóvenes, la generación joven, ha empezado a consumir viajes por placer. Entonces, en ese contexto, ¿cómo está el turismo rural? Concentrado en algunos lugares donde hay mercado internacional en servicios de buena calidad, más altos, diferenciados, como por ejemplo en la Cordillera Real, cerca del lago Titicaca, cerca del Salar de Uyuni, más o menos, que es el destino principal, y en la línea, digamos, Sucre, Potosí, Cochabamba un poco, para el turismo extranjero. Para el turismo boliviano hay ofertas en todas partes, pero muchas de calidad precaria. Y una cosa más, quizás una buena parte del turismo rural está en manos indígenas, es decir, la población local con su cultura, con su gastronomía, con sus costumbres, aporta y construye este turismo rural. No hay grandes hoteles, más son cosas, alojamientos pequeños y familiares. Quizás eso como introducción y estoy atento a tus preguntas. Pero eso me parece muy bueno porque, claro,
vas a ir a alojarte a un sitio auténtico. O sea, lo que comentabas, lo de los indígenas me parece brutal. Vas a tener relación con la población local. Sí, O sea, me parece fantástico. sí, sí, es cierto, es una de las grandes. Pongámoslo así, Bolivia no tiene un Machu Picchu como el Perú que está al lado, ¿ya? Tampoco tiene un Buenos Aires europeo o unas cataratas del Iguazú. Lo que Bolivia tiene son su gente, su cultura, sus paisajes y su naturaleza. Tenemos una población indígena, bueno, o sea, que se autodenomina indígena arriba del 60%, pero las raíces indígenas en la cultura y en la población, ese mestizaje amerindio hispano es enorme y las costumbres, las tradiciones se viven realmente en medio de un paisaje excepcional. Entonces, como tú dices, casi cualquier experiencia y actividad que se haga en Bolivia es en contacto con la gente y en el caso del turismo rural va a ser efectivamente con gente que en gran mayoría vive todavía de la agricultura y ve el turismo, eso también hay que decirlo, como una actividad complementaria. En muy pocos lugares el turismo o se identifica el turismo como una actividad principal, solamente en aquellos ejes como La Paz, repito, eventualmente el Salar de Uyuni, donde la carga turística durante el año permite vivir exclusivamente de eso. Por todo lo demás, es una actividad complementaria, con todos los pros y los contras que eso significa. Puedes tener déficits en la calidad de atención, pero eventualmente tu experiencia intercultural, vivencial y de inmersión va a ser mejor. Si Y estás esos dispuesto a propietarios, eso, eh, perdón. me intriga, esos propietarios de alojamientos de allá, ¿a qué problemas se enfrentan? A ver, me refiero, por ejemplo, aquí en España, cuando hablo con los propietarios de los ruralistas, la mayoría de ellos te comentan pues que los alojamientos ilegales, me comentan lo que les tardan a lo mejor en cuanto a administración, dar papeles y demás. ¿Cuáles son los problemas de los propietarios de allí? Estamos hablando de propietarios rurales, ¿no? O sea, de la gente del campo que ofrece servicios de alojamiento, gastronomía, etcétera, ¿cierto? Porque Sí, el turismo es bien amplio. A ver, ¿cuáles son los problemas? Depende un poco de las regiones. Un problema central, creo yo, que vale para todos, déjame pensar, me imagino que es la falta de capacitación en cómo hacer las cosas, no voy a decir bien, pero voy a decir cómo hacer las cosas de una manera moderna y acorde a lo que está pasando también en otros países, en términos de administración, calidad, en términos de todo. ¿Por qué? Porque, como te dije, somos un país que viene, somos una sociedad que viene de una economía de subsistencia, una gran parte del país. La reforma agraria fue el 52, que si bien suena hace mucho tiempo, eh, los booms económicos han dejado generalmente a la gente del campo por fuera. Entonces, o migraba a las ciudades o tenía que batirse. Entonces, la prioridad era sobrevivir el día siguiente, solucionar los problemas a corto plazo. Y el turismo, la hostelería, la gastronomía requieren una visión de mediano a largo plazo para poder consolidarse y hacer las cosas bien. Y esa conciencia, esa capacitación, la requiere la gente para emprender. Uh, si bien hay ofertas de gente que tiene mucha capacidad porque ha estado en otros países, porque viene de otro contexto, porque ha tenido una formación académica, que si yo, comercial, acorde, son los menos. En lo amplio, un alojamiento en un pueblito, algo así, requiere más capacitación, pongamos eso. Luego requiere más mercado. Y el mercado depende de, uno, el mercado internacional y de la economía interna, porque uno cuando viaja y consume turismo, es una de las últimas prioridades que le da aquí en Bolivia. O sea, viajar por turismo, por placer, es un bien suntuario, es un lujo. No es una de las prioridades principales. Entonces requieres una economía que funcione, requieres capacitación. Yo creo que esos son los problemas generales. Ahora, por regiones. En la zona andina, uh, uno de los problemas
puede ser la falta de infraestructura, porque las comunidades a las que vas a ir para alojarte están relativamente, no voy a decir lejos de las ciudades, pero se accede por caminos dificultosos, no tienen agua, no tienen luz. Entonces se puede volver complicado. En la Amazonía, la minería ilegal del oro es el problema. Hoy, que igual que en el Perú, en el Ecuador, en otros lados, se está llevando el bosque por delante y está afectando la base exitosa de turismo que ha habido, por ejemplo, en el Parque Nacional Madidi, donde los lodges y los programas están dirigidos por indígenas. Y así, eventualmente el cambio climático también puede ser una amenaza o uno de los problemas. Y un problema central también es la falta de normativas, por ejemplo, municipales en el tema turístico. Es una cosa tan nueva, tan precaria en el campo, por ejemplo, que los municipios recién están empezando a pensar en políticas y normativas y reglamentaciones, regulaciones, para que eso funcione. Y para terminar, porque la mayoría de los municipios consideran desarrollo todavía como poner infraestructura de cemento, mientras que el turismo rural, la hostelería no es infraestructura de cemento, es sobre todo capacitación de la gente. Y para solventar todos esos problemas, por ejemplo, no entiendo, a nivel de gobierno no dan ayudas. Yo te pongo el caso. Aquí en España, pues el año pasado el gobierno lanzó una ayuda que se llama el Kit Digital, que le daba dinero a los propietarios de alojamientos rurales, que la mayoría de ellos han aprovechado pues para mejorar sus páginas web o para meter caña a las redes sociales delegándolas. Entonces, a nivel superior, o sea, a gran escala, ¿con qué ayuda cuentan los propietarios de alojamientos rurales? No, con ninguna. O sea, tú me estás hablando de otro planeta cuando me dices de las facilidades que existen en Europa, en España, subsidios, etcétera. Eso acá básicamente no existe. Um, el, el turismo es una actividad que recién se está empezando a reconocer en este país como algo productivo. No se lo entendía realmente, porque precisamente teníamos tan poco pasajero extranjero concentrado en tan pocos lugares y el boliviano no viajaba, que recién ahora post pandemia está empezando a surgir una dinámica, no digo que no hubiera oferta, pero una dinámica también en algunos municipios sobre cómo beneficiarse de eso ayudando a su gente. No hay realmente un subsidio, un apoyo o algo así. Por un lado, tenemos una política nacional de los últimos años que es bastante centralista y bastante estatista, que no va a apoyar necesariamente al emprendedor particular. Y por otro lado, en los municipios que son pequeños y rurales, las prioridades van nuevamente por cumplir, por surtir servicios básicos, salud, agua, energía, riego, por políticas de, por ejemplo, respuesta al cambio climático, y en ese contexto el turismo como una actividad complementaria a la agricultura sí está empezando a tener alguna mejoría, pero apoyo como tal no hay. Por eso cuando yo digo que la gente necesita capacitación, es que necesita ese tipo de cosas, redes sociales. Tú en Bolivia, el mercado interno de redes sociales, de páginas web, etcétera, o sea, ¿dónde hace un ofertante turístico rural su oferta? En Facebook, a lo mucho. Eventualmente en Instagram, páginas web, olvídalo. Entonces son realidades muy diferentes. Y como un comentario más, yo como operador turístico vivo y me beneficio, esto puede sonar un poco cínico, pero vivo y me beneficio básicamente de que no se encuentre información sobre Bolivia afuera, porque es otra realidad. No estamos en Europa, donde cada municipio tiene su política de turismo, tiene su consejo turístico, sus gremios bien asociados y consolidados, y una política, llamémosla municipal, por decir, de promoción turística. Eso aquí es muy incipiente. Lo que por otro lado hace que las cosas sean interesantes también, ¿no? Porque estamos en una etapa donde
están surgiendo cosas, hay mucha creatividad. Pero que hay muchas oportunidades por delante. Y Sí. ahora, en cuanto a tu empresa, a La Paz on Food, háblanos un poquito de ella. A ver, somos dos socios, un socio norteamericano que vivió mucho tiempo en Bolivia, casado con una bióloga, y yo, que soy boliviano de madre alemana. Empezamos nuestro emprendimiento alrededor de 2005, trabajando tanto con grupos extranjeros como mi socio con La Paz on Food. La Paz on Food era una cosa bien artesanal, bien chiquita, de trekkings, caminatas, city tours urbanos. Y esa marca, esa identidad la tenemos todavía, se la ve en nuestra página, a través de la cual vendemos Bolivia. Toda Bolivia, todo lo que se puede hacer, todo lo que se podría hacer, todo lo que podemos posibilitar. Entonces nos encuentran ahí, estamos en Instagram como La Paz on Food Bolivia, y por el otro lado tenemos una operación que va desde, por decir algo, desde Lima hasta Santiago y desde el Pacífico hasta el Brasil, que la hacemos muy para otras empresas y que nos encuentran también en un proyecto que tenemos que se llama exploratours.com, si quieren visitar toda Sudamérica acompañados por nosotros. Nuestra oficina está en La Paz y les invito a todos a darse una vuelta por Sudamérica. Para venir a Bolivia, generalmente no somos un país destino por sí mismo, aunque tenemos el Salar de Uyuni que se ha vuelto un destino por sí mismo. Generalmente Bolivia es un país que se combina con el Perú, con el sur del Perú. Así que si ustedes piensan en Machu Picchu o en San Pedro de Atacama, pues casi obligatoriamente tienen que venir por La Paz para visitar el Salar o irse al norte argentino y aquí los estaremos esperando. No es mal plan, para este 2024. Sí, pues vengan. Mira, Tomás, siempre que hago entrevistas pido una pregunta para el siguiente entrevistado y el anterior entrevistado fue David, un propietario que está también en la comunidad de los ruralistas, que tiene un alojamiento en Jaén que se llama Cortijo Vizconde, y la pregunta que dejo para ti es que si en algún momento de tu vida y quisieras hacer un alojamiento rural, ¿dónde le harías? Muy buena pregunta. Con una muy buena vista, o en las montañas, o cerca al Salar de Uyuni, o en la Cordillera Real, o cerca al Salar de Uyuni. Bueno, pues mira, o sea, para no tenerlo pensado, lo tienes muy bien definido. Sí, la cordillera es muy grande, el Salar de Uyuni es muy grande. ¿Y qué pregunta dejas tú para el siguiente entrevistado? A mí me gustaría saber cómo en su región, en su país, está organizado el turismo comunitario, que es un tema grande aquí en Bolivia. Cómo se involucra a las comunidades en el turismo, en el tema de los hospedajes, porque hemos tenido algunas experiencias acá y me interesa eso. Vale, perfecto. ¿Nos quieres comentar algo más? Pues no, yo creo que está todo dicho. Búsquennos si necesitan información, si dejas mi contacto y tienen dudas o quieren alguna información más o les interesa más sobre Bolivia, sin querer venderles nada, sino a modo de información, contáctense conmigo y aquí estamos. Te deseo mucho éxito con tu emprendimiento, con tu canal Estrella y cuando gustes. Sí. A tu orden. Que desde hoy, pues eso, que sepan que tienen un amigo allí y que para cualquier cosa que necesiten, por lo menos tienen un contacto. Sí, exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. Que tengas buen día. Igualmente. Buena tarde. Chao.